Urémico hemolítico, que justamente se producen más de 400 casos en el país, esto es al año, y Argentina está dentro de uno de los países que más representa casos, nada que ver con lo que ocurre en Uruguay, en Chile o en Brasil. Vamos a charlar de este tema con el doctor Hugo Galvez, que es nefrólogo infantil. Doctor, buenas tardes. Nahuel de La Voz de la Ciudad, segunda edición, lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, hablamos del síndrome urémico hemolítico. ¿Qué significa? ¿Cómo afecta a los más chicos y también a la gente más adulta? Sí, en realidad el síndrome es una enfermedad que tiene una tríada característica, que es una anemia muy importante, que tiene una característica especial, con un nombre raro que se dice microangiopática. Bajan mucho las plaquetas en la sangre, que son quienes hacen lo que uno comúnmente conoce como la cascarita cuando nos lastimamos, y tiene alteración muy importante de la función renal. En realidad es una alteración de todo el organismo, sí, pero el impacto fundamental es a nivel del riñón y el segundo, la anemia, es muy importante. Clásicamente es una enfermedad de niños, de la edad pediátrica. Claro, tan por eso, importante, sí, que es la primera causa de insuficiencia renal aguda en la edad pediátrica. O sea, cuando un niño tiene insuficiencia renal aguda, lo primero que pensamos es en un urémico hemolítico. En los adultos existe esta enfermedad, pero es mucho menos frecuente, mucho menos frecuente. Claro, por eso decimos, hay 400 casos aproximadamente al año, pero a veces estos casos son noticias porque una familia llevó al chico a comer a una casa de comida rápida, donde le dan carne que quizás no está cocida como corresponde, pero es importante que tengamos estos cuidados, ¿no? Sí, básicamente esta es una enfermedad que entra por la boca, digamos, con algún alimento contaminado. De todos los alimentos, el que mayor preponderancia tiene es la carne picada. Claro. Ya sea en alguna cadena de estas conocidas mundialmente, o la que manipulamos en casa. Por eso también hay que tener sumo cuidado en el manejo de la carne picada, fundamentalmente, en casa, y tiene que estar extremadamente bien cocida. No solo la carne picada, todas las carnes. En realidad los pediatras no nos gusta esta cosa gourmet de la carne rosada. Claro. Eso para los chicos está prohibido porque esa es la fuente principal de inoculación de la enfermedad. Y hablamos de la bacteria Escherichia coli, ¿no? Exactamente. En realidad la Escherichia coli es el agente productor. Escherichia coli hay muchísimas variedades. Hay una variedad que es la más predominante en la República Argentina, que tiene una clave numérica, alfanumérica, es O157H7. Esa se lleva prácticamente el 60-70% de los casos anuales, y puede ser provocada por otras bacterias, pero esta es básicamente, y la Escherichia es la que contamina la carne o algún otro alimento, lácteos, verduras mal lavadas, jugos. Hay descritas epidemias en Estados Unidos, por ejemplo, por jugos de manzanas, mal preparados y contaminados. Y esta bacteria, cuando entra al intestino, libera una toxina, y es la toxina la que genera todo el daño, la que causa todo el daño. ¿Y por qué Argentina representa tantos casos? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Bien, la verdad que no está muy claro por qué Argentina tiene tal predominancia. La República Argentina tiene casi ella sola más casos que todo el resto del mundo sumado. Impresionante, casi. Claro. Así que estamos punteros mal en este aspecto, y creo que básicamente es por el tema del mal procesamiento de los alimentos. Es una cuestión de alto impacto bromatológico, digamos. Hay mucha contaminación a nivel sobre todo de los mataderos clandestinos, o los frigoríficos clandestinos que no tienen supervisión de la SENASA y del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura, y además somos un país de altísimo consumo de carne,
y eso. En algún momento se habló de alguna cuestión genética racial de la República de Argentina, pero en realidad eso está muy en discusión. Creo que tiene que ver más con el consumo muy elevado de los alimentos cárnicos y algún mal manejo en cuanto a las cosas bromatológicas en nuestro país. ¿Y esto es solo en carnes o en otros productos también? ¿En otros alimentos? No, en otros productos puede haber. Básicamente en la alimentación de los chicos, lácteos y algunas verduras o jugos contaminados. Está descrito también, pero son muy pocos casos por las heces de las mascotas, a veces se contaminan de la Escherichia y hasta hay descritos reportes con insectos hogareños como las cucarachas, digamos, pero ya te digo, el 90% entra con carne y lácteos. Y si uno compra un lácteo en el supermercado y pierde la cadena de frío, ¿puede tener esta bacteria también y puede afectarnos? Sí, el riesgo está aumentado. Siempre que no tenga las estrictas medidas de control bromatológico o se haya roto la cadena de frío, el riesgo se triplica o cuatriplica para que nuestros chicos tengan esta enfermedad. En el hogar lo que uno puede hacer es ser muy estricto con esto de la cocción, pero además no usar el mismo cuchillo para cortar la carne que para cortar la verdura, no usar la misma tabla para picar carne y picar verdura. Digamos, tiene que haber una conducta hogareña que haga que seamos muy meticulosos en la higiene a la hora de preparar los alimentos, sobre todo para los chicos. Y sí, lavarnos bien las manos cuando manipulamos estos productos, estos alimentos, ¿no? Y ¿hay alguna vacuna que se pueda aplicar a los animales, a las vacas? No. Todavía no hay nada de eso. No, todavía no. Está en experimentación en nuestro país, la gente de SENASA y está trabajando muy fuertemente en eso. Pareciera ser esperanzador esto de una vacuna, pero para las vacas, no para el humano. Porque en realidad la vaca es portadora sana de la enfermedad y nosotros nos enfermamos cuando comemos la carne contaminada. Así que lo que habría que hacer es que la vaca no se enferme y esto se podría lograr a través de una vacuna, pero todavía está en estudio. Ahora es paradójico porque Argentina exporta carne al mundo cumpliendo todas las órdenes bromatológicas, de higiene, pero para adentro no. En nuestro país se incumplen estas reglas, evidentemente. Exactamente. Por ejemplo, para la Comunidad Europea, la carne que nos compran tiene que ser irradiada. Y si no, no la compran porque saben de nuestra problemática con la enfermedad y no quieren importar la enfermedad. Y eso lo hacemos para exportarla, la carne. Pero para consumo interno nadie controla bien, ninguno de nosotros se fija de qué frigorífico provino la carne que estamos consumiendo. Uno confía en el carnicero del barrio y espera que todo esté bien, digamos, pero uno debería prestar un poco más de atención a esto. Y doctor, por último, ¿qué síntomas tenemos que tener en cuenta si nuestros hijos o los chiquitos de la casa contraen esta enfermedad y cómo tenemos que actuar? Porque capaz que vamos al médico y quizás no pasa nada, no hay estudios correspondientes o no lo detectan a tiempo. Lo fundamental es estar atento a los síntomas. Digamos, como digo siempre, el principal ayudante del médico es mamá y papá. Y esto es, la historia natural de la enfermedad es de un chico que empieza con una gastroenteritis, con mucha mayor frecuencia en la temporada primavera-verano, o sea, ahora estamos en una época de pico de la enfermedad, porque la diarrea es un clásico del verano en la pediatría, pero esta diarrea tiene la característica que entre el tercer y cuarto día de iniciada, en la materia fecal empiezan a aparecer estrías de sangre. Cuando los papás ven estas estrías de sangre, inmediatamente deben acudir a la consulta y el pediatra que evalúa al niño, los pediatras argentinos por suerte están muy entrenados por esta cuestión estadística que tenemos
en evaluar a los chicos con diarrea con sangre, y hay otros signos, como por ejemplo, muy rápidamente se ponen muy pálidos los chicos. Entonces, si uno empieza a sumar 2 más 2, diarrea con sangre, se pone pálido, amerita indefectiblemente hacer análisis de sangre en la guardia, y en esos análisis rápidamente se detecta que la enfermedad está en curso. Y depende cuán mal den estos análisis, si determinarán la conducta que sigue el pediatra. En general, el 90% de los chicos son hospitalizados, se tienen que internar, y depende de la gravedad que tenga la enfermedad, puede tener un curso leve que solo requieran algunas transfusiones, hasta las formas más graves que hay que dializarlos por unos cuantos días hasta que el riñón recupera la función que perdió por la enfermedad. Doctor, queremos agradecerle muchísimo por ayudarnos a entender un poquito más acerca del síndrome urémico hemolítico, que por supuesto afecta y mucho, en este caso a nuestro país. Esperemos que puedan bajar los casos, ¿no? Estando atentos a todos estos conceptos que usted nos brindó. Le mandamos un abrazo, gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Gracias.